Muy bien, chicos, buenos. El tema que vamos a debatir hoy, y tenemos diferentes actividades, como siempre, léxico, juegos, etcétera, es sobre los choques culturales, ¿sí? Me parece un tema interesante para todas las personas que habéis vivido fuera o incluso en Moscú o en Rusia, si habéis conocido alguna vez un español o un cubano o un chino. Es muy interesante cómo las culturas son tan diferentes y a veces eso crea problemas, sobre todo problemas en la comunicación. Y hoy vamos a hablar de la lengua, de los problemas de comunicación y de todo esto y mucho más. Para empezar, tenemos primero unos vídeos, ¿vale? La primera parte siempre es para practicar palabras, vocabulario. Os digo, no tengáis miedo, hablad. Hoy creo que somos 8 personas. Sí, ¿no? 8. Somos muchos y tenemos solamente 1 hora y media. Paetamu, ¿cuándo? Kakedajatitie, gabaritie. Vale. Cuando queráis hablar. Vale. No esperéis a que yo diga todo el tiempo Yuri, Andrei, porque si no es más lento, ¿vale? Entonces vamos a ver primero un par de vídeos, ¿vale? Los primeros 5 minutos del club, que son interesantes respecto a este tema del choque cultural. Me tenéis que decir si funciona, ¿vale? Sí. Vale. Segundo. Vale. Ahora deberíais ver el vídeo. Sí, funciona. ¿Sí? Ok, lo ponemos. Si hay algún problema, paradme, ¿vale? Este primer vídeo no hay audio, no es español, ruso, pero es bonito. Es una metáfora de esto que vamos a hablar. Y después vamos a escuchar un vídeo con algo de español, ¿vale? Давай. Mirad bien, todo. Una tostadora, ¿no? Donde se hace el pan. Pobrecito. Vale, este es el primer vídeo. No lo comentamos todavía, vamos a ver el segundo y empezamos a hablar, ¿vale? Os lo pongo rápido.
¿Veis todavía? Sí. Sí. Vale. Americanos llegan a España. Segundo, ¿estáis viéndolo? Sí. Sí, estamos viendo. Todo está bien. Vale, porque a mí la pantalla se me ha quitado. Paula, estoy muy emocionada de que lleguen los estudiantes americanos. Sí, oye que ellos hablan bien el español. Cara de... ¿ah? Muy bien. Es un vídeo un poco largo, así que voy a ir pasando los momentos más interesantes. Frappe Soha! Possibly not have started. Okay. It is. Tienen chipotle aquí, me encantan los burritos. Thank you. Yes, that is traditional. Qué asqueroso, ¿no? Por favor, ¿puedes decirme si Luke tiene una novia? Kenan es guapísimo. Luke es tan mono, Kenan no puede competir con él. ¿Crees que Kenan quería un gringa? Yo estoy aquí. Quiero a Luke. Lo primero que tenemos que entender es que el primer núcleo de Barcelona se dio lo que hoy conocemos como el barrio gótico. Justo ahí, en lo que se llamaba el Mons Taber, había una colonia íbera llamada Los Layetanos. Los Layetanos... Estamos listos para Los españoles. El profesor. ¡Estamos durmiendo la siesta! ¡Siesta! ¿Qué? ¡La siesta! Dormir, la siesta. No quiero dormir. Yo he bebido 4 skinny vanilla mocha skim milk hold the cream lattes. Starbucks today. Starbucks. Give me a name! Gracias. I think that means they want some. Maybe they're going to go get something now. Let's go! Yeah! No me interrumpas cuando estoy tomando la siesta. Respeta la siesta, respétala. Vale, bueno, vamos a dejarlo de momento aquí, el vídeo. Bueno, creo que ha servido más o menos para ver un poco a este tema del choque, cultural shock y todo. ¿Qué pensáis del primer vídeo, del segundo? ¿Qué os ha parecido? Sabes, yo esta semana he tenido Cultural una conversación no tan buena con la administración de la escuela donde estudio español. Ajá. Mi profesor mexicano siempre tarda en las clases y Vale, ¿tienes un profesor mexicano? sí, y él no es tan puntual como los rusos. Y para nosotros cuando terminan las clases más temprano es como, ¿cómo que hace él esto? Pues Interesante. eso es un shock cultural. Totalmente. De hecho, vamos a hablar después de
también de la puntualidad y todo. ¿Qué os ha parecido? Porque el segundo vídeo es un poco más tonto, ¿sí? Adolescentes que vienen de viaje, etcétera. En el primero me parece interesante esa metáfora Muy chulo, muy con chulo. los aparatos de cocina y además es real, literalmente siempre hay problemas con los enchufes, sockets, ¿no? Cuando vamos a otro país. Y sirve como metáfora para hablar de ese problema que tenemos cuando no te puedes, la palabra es adaptar, ¿sí? Adaptación. Sí. De hecho, esos mismos aparatos tienen adaptadores, ¿sí? Cuando vas a América o a otro sitio donde hay otro tipo de enchufe. En Rusia y en España creo que es el mismo. ¿Sí? Sí, sí. Por lo menos no tenemos ese choque cultural. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de todo esto. ¿Nadie quiere decir nada más sobre los vídeos? Sois libres, si queréis hablar. Si no, continuamos. Vale, seguimos. No seáis tímidos. Primero, tenemos todas estas palabras que son interesantes en el tema de los choques culturales. Y quiero ver si las conocéis, qué diferencia hay y que hablemos un poco sobre ellas. Para entrar en calor, como decimos en España. ¿Vale? Para empezar practicando. ¿Cómo entrar en calor? Entrar en calor. Esta expresión sirve para decir como un motor, como el entrenamiento, workout, como el entrenamiento de un gimnasio. Entrar en calor, empezar a trabajar. Sí. ¿Vale? Entrar en calor. Entonces, por ejemplo, ¿qué diríais, qué diferencia hay, cualquier persona, entre cultura, intercultural y multicultural? ¿Qué pensáis? El primero es sujeto y los adjetivos. Es la primera diferencia. No diferencia lingüística. ¿Qué diferencia en el significado? ¿Qué diferencia hay entre la cultura y algo intercultural? La comunicación intercultural o la multicultural. Cultura es más global, intercultural es dentro del país y multicultural es fuera del país. No obligatoriamente. Multicultural es nuestro país, por ejemplo. Es una mezcla. ¿Cuál sería una mezcla? Mezcla de diferentes culturas. Sí. ¿Pero qué palabra? ¿Qué palabra corresponde a la mezcla? Multicultural. Sí. ¿Todos pensáis eso? ¿Los demás? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es la diferencia? Vale, cultura se entiende, es algo más general. Intercultural y multicultural, ¿cuál es esta diferencia entre estas dos palabras? Es algo muy importante cuando se habla de inmigración, de choque cultural, etc. Y hay una diferencia, y es Raznitzia. Yo pienso que la cultura es algo determinadas costumbres para un país y multicultural es algo para muchos países, algo general, sí. ¿Multicultural sería algo general? Sí. ¿Y intercultural? ¿Dentro del país? No, también. Intercultural es cuando dos culturas encuentran. Bien, vale. Intercambian. Multicultural es exactamente. Culturas numerosas, ¿no? Como... Vale, esa es la clave. Por cierto, he escuchado a Andrei, otro Andrei, ¿sí? Entró. Sí. Vale. Intercultural es cuando culturas intercambian. Multicultural es cuando tiene más que una cultura, pero no es necesariamente intercambio entre ambos. Perfecto, ¿vale? Eso que habéis dicho vosotros al final ahora. Inter significa dentro cuando hay mezcla, ¿sí? Entonces, la comunicación intercultural, por ejemplo, cuando yo vivía en Rostov-na-Donu, teníamos una asignatura sobre esto, que es interesante. ¿Cómo podemos hacer para adaptarnos españoles, rusos, franceses y chinos, por ejemplo, en una clase? Es decir, ¿cómo podemos hacer teniendo diferentes culturas para estar mezclados y que no haya problemas? Ahí, en la comunicación intercultural, es donde está el cultural shock, el choque cultural, ¿sí? La multiculturalidad es simplemente las diferentes culturas a lo largo de un país, de un mundo, pero no tienen por qué estar mezcladas. Por ejemplo, si vas a Francia
En París hay muchas culturas, pero a veces están en guetos. Realmente no están mezcladas, ¿sí? Esa sería la diferencia. ¿Y cómo describiríais, qué diríais, qué es el choque cultural? ¿Cómo lo diríais? No sé, los sentimientos que tú puedes sentirte cuando dejas tu país y tienes que mudarte a otro lugar. Pienso que... Sí, a otro lugar diferente, con una cultura diferente, sí. Sí, cuando tomas por sorpresa lo que pasa en otro país. Exacto, ¿no? Y te quedas diciendo, no entiendo, ¿no? Como la tostadora del vídeo, ¿sí? Que al principio no entiendo por qué no funciona. Vale, ¿y qué es espacio personal? ¿Qué pensáis? ¿Qué relación tiene esto con la cultura? Después vamos a hablar más concreto de esto, pero ¿qué pensáis? Tenemos la misma palabra en ruso. Ajá. Eso significa... es personal. Личное пространство. Vale, y это буквально, ¿да? То же самое. Sí. Sí, relacionado con cultura, creo que directamente es que diferentes culturas, la gente de diferentes culturas tiene diferente espacio personal y puede es importante Katia, es importante. Sí, importante y puede experimentar ese choque cultural. Exacto. Por ejemplo, cuando en las culturas donde gente, el espacio es bastante, ¿cómo se dice? Reducido o pequeño, grande. Grande. Experimentan el choque cultural cuando otra gente se acercan demasiado. Sí. Se acercan demasiado. Y también lo mismo, ¿sí? Con el código o protocolo, sinónimo, ¿vale? De educación, ¿sí? Realmente la educación, la cortesía es diferente en cada cultura. Y a veces una persona, por ejemplo, un español puede parecer a veces maleducado para un ruso, pero realmente no es maleducado quizá en España, simplemente no conoce el código, ¿sí? Al entrar en una tienda, al entrar en una universidad, al hablar al rector de la universidad o al hablar a un profesor, todo eso cambia, ¿sí? Y es interesante. Sí, o los españoles utilizan mucho léxico obsceno. Sí, para los rusos tan fuerte. Sí, para nosotros suena más normal, ¿no? Utilizar palabras cotidianamente en el diálogo cotidiano. Perdón, ¿léxico o léxica? Léxico. 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 Muy bien, entendimiento mutuo. ¿Qué es mutuo? Entre dos. Sí, entre Perdón, tengo una pregunta. ¿Y entendimiento trilateral? ¿Puedo decir cuánto tres personas quieren? Wow. ¿Y откуда ты знаешь это trilateral? ¿Es correcto? Realmente es moshna, pero suena raro. Es una palabra muy concreta. Mejor decir mutuo significa para todas las personas, ¿vale? 2, 3, 4. Vale. Mejor mutuo. Mutuo significa entre varios, ¿sí? Malentendidos. Esta palabra es the keyword, ¿no? La palabra clave de todo esto que hablamos. ¿Comprendéis? Malentendidos. Sí. Cuando alguien no se entiende con otro, pero por culpa de la cultura, ¿no? Y choque de civilizaciones. Esto es, no sé si lo decís en ruso, es una frase muy común ahora porque fue una teoría sociológica o en filosofía, no recuerdo, la que un autor escribió sobre esto, sobre el choque de civilizaciones. ¿Por qué? Porque siempre a lo largo de la historia hemos tenido enfrentamiento o choque cultural, pero nunca tanto como hoy. ¿Sí? Hoy día por la globalización y todo, estamos constantemente mezclados. Y esto puede ser un problema y por eso ahora todo el mundo habla de esto. Entonces vamos a seguir un poco. Ya lo hemos dicho más o menos. ¿Qué significa en español choque? Shock. Vale, pero intentad explicar en español. Eso viene, por ejemplo, cuando
dos coches se pueden chocar, es como, y es como una metáfora, yo pienso. Exacto, ¿vale? El choque es cuando dos objetos colisionan, ¿sí? Sí. Se golpean. Colisionan. Entonces, el choque cultural es el golpeo de dos culturas. Muy bien. Empezamos. Hemos hablado un poco. ¿Conocéis esta palabra? Proxémica. ¿Alguna vez hablé con vosotros de esto? Creo. Sí, ¿Sí? pero hemos olvidado de qué significa. Vale, pues si miráis a las fotos. ¿Sí? Exacto, está relacionado con el espacio personal, de lo que hablamos ahora, ¿sí? Proxémica es un término científico, ¿vale? Por cierto, siempre os digo, este PowerPoint, si lo queréis, después me podéis mandar un email y yo os lo mando. No, toshé, sapishi, ¿vale? Proxémica, el espacio personal, ¿sí? Por ejemplo, en la foto, ¿sí? El espacio más reducido, el espacio íntimo, marcado en rojo, ¿sí? El espacio personal sería el espacio no tan íntimo, por ejemplo, no para la pareja, ¿sí? No para tu madre o tu novia, pero para la gente más cerca de ti. El espacio social, por la calle, en la universidad, y el espacio público, ¿sí? En el mundo entero ya. Entonces, evidentemente, ¿qué es la proxémica? Lo que acabamos de decir. Distancia, ¿sí? Es la distancia entre los cuerpos o las personas en el lenguaje corporal. Esto es otra palabra en español para decir lenguaje no verbal, ¿vale? Es decir, cómo hablamos con la sonrisa, con el espacio, y cómo todo eso también es comunicación, ¿vale? Entonces, os pregunto, ¿influye mucho vuestra cultura en este espacio personal? ¿Qué pensáis? ¿O es algo personal del individuo? Ambos, creo. ¿Sí? Sí, ¿Algo muy cultural, por ejemplo, un ruso? Hay cierta, no, sí, creo que en nacionalidades del norte, el espacio personal en general es más grande. ¿Más grande? Más grande. ¿Quieres decir que el espacio personal es más grande para todo el mundo? ¿O no entiendo. ¿Qué quieres decir eso? Para la gente de nacionalidades del norte. Sí, pero, por ejemplo, Noruega, o no sé, Finlandia, Sí, por ejemplo. o Alemania, en Europa. Escandinavia, Alemania. Pero lo que tú quieres decir es lo Para los rusos también. rusos también. Pero quieres decir, quizá que el espacio es más pequeño, ¿no? Es decir, que te sientes más violento cuando la gente entra en tu espacio, ¿sí? Sí. Entonces, mejor decir pequeño, ¿no? Pequeño. Sí, No, grande sería si estás abierto a todo el mundo, ¿no? Un cubano o un español, por supuesto. Entonces los cubanos tienen el espacio grande. Sí, infinito. Sí, entonces al revés. Vale. Pequeño, sí. Pequeño, sí. Sí, es una cuestión de semántica. Vale, ¿qué pensáis los demás? Que no os escucho. Svetlana, habla un poco. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que la cultura influye mucho o es algo personal? El tema del espacio. ¡Ay, Svetlana! No se te escucha. Vale, ahora sí. Quizás he estado hablando todo el tiempo. Y muy ahora sí. Un poco más alto. No, se escucha muy bajito, Svetlana. El volumen, intenta poner el volumen un poco más alto. No se escucha. ¿No? ¿A los demás se escucháis? No. No, Svetlana, se te escucha muy bajito, es raro. Va a probar. ¿Ahora? No. No, se escucha muy, muy bajito el audio. Intenta en tu ordenador la graduación del sonido, el micrófono. Incluso mira la configuración de Zoom. ¿Vale? Míralo tranquila, no pasa nada. Míralo y prueba. Y ahora probamos. Yuri, ¿tú qué piensas sobre esto? Es importante la cultura. La cultura influye mucho, pero depende de cada persona. También, ¿no? Sí, cada persona tiene su propio espacio personal, ¿no? Espacio personal, sí.
Vale, por ejemplo, os voy a poner situaciones, ¿vale? Y puede ser interesante ver qué pensáis. Primero, en estas situaciones, os voy a preguntar a cada uno, primero qué pensáis, cómo es en Rusia el espacio personal. Por ejemplo, Andrei, el marido de Julia, ¿vale? Vale. Andrei 1 y Andrei 2, el otro, si no vamos a confundirnos, ¿vale? Andrei 1, hablas con un desconocido por la calle, en Aulitsie. ¿Cómo es en Rusia? Con un desconocido. ¿Cómo es? ¿Para quién es pregunta? ¿Para mí o por...? Para Yo ti. soy Andrei 1 o 2. Marido de Julia. Marido de Julia, Andrei 1. No soy marido de Julia. Bueno, pero... Tu Julia. ¿Esta шутка? ¿Вы говорили? Sí, es un chiste. Sí. Vale, bueno, igualmente, el Andrei que está con Julia, ahora, Andrei 1, hablas con... Cuando yo me encuentro el desconocido en la calle, siempre yo estoy un poco acuratный, no sé en español cómo. Cuidados, sí. Cuidadoso, sí. ¿Y el espacio personal? ¿Intentan mantener distancia? Sí. Él tiene que tener una distancia normal, no muy cerca. Porque, por ejemplo, en España es muy normal, por ejemplo, yo normalmente respeto un poco eso, pero tengo amigos en la universidad que cuando hablan contigo no te conocen de nada. Se acercan a ti y te hablan casi cerca de tu boca. Qué horror. ¿Te sentirías incómodo, sí? ¿Estarías incómodo si una persona te habla tan cerca, Andrei? Incómodo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, el otro Andrei 2, para ir acostumbrándonos. Hablas con un conocido de la universidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el espacio personal aquí? Conocido, no amigo. No tengo problema hablar con un persona desconocido, pero cuando hablar con una persona conocida en mi trabajo, dentro mis colegas, dentro de mis amigos, yo prefiero tengo un poco de distancia y yo quiero que es muy no es algo cultural, es tu personal, ¿sí? Es mi propio, es mi personal característica. Tu personalidad, tu carácter, Toshi en español, tu carácter. Particularidad. Temperamento. Cuidado. Temperamento está negativo. ¿Vale? Temperamento es cuando tienes un carácter muy fuerte. Fuerte. No es temperamento, como en ruso. Нет. Temperamento. Los amigos falsos de un traductor. Falsos amigos, false friends. Muy bien. Vale, Andrei. Y, por ejemplo, Svetlana, ¿funciona ahora tu micro? Sí, me parece que sí. Vale, un poco mejor. Sí, intenta hablar gronca, un poco más alto, pero se escucha... Vale, ¿cómo es el espacio personal cuando hablas con tu pareja? Con mi pareja tengo espacio pequeño. Claro. Pero normalmente con otras personas tengo espacio muy grande. Sí, con todo el mundo grande. Yo creo que con la pareja quizá es lo más parecido en casi todas las culturas, ¿no? Sí, pero es característica de personalidad, me parece más que cultural. Vale, puede ser. Para cada uno es diferente. Y esto es interesante, por ejemplo, con tu pareja, Kanieshna, estáis en casa y habláis, el espacio es pequeño, pero esto es diferente según la cultura, como es en Aulitzie, en la calle. Cuando estás en la calle sí, diferente en otras culturas. Es diferente de edad, me parece. También. Porque entre los jóvenes es
espacio Es más fácil. pequeño también en la calle. Por ejemplo, os pregunto a todos ahora, ¿vale? ¿Qué pensáis si veis una pareja en la calle, en Moscú, ¿vale? En España es diferente, creo, pero en Moscú una pareja por la calle y se están besando, dándose besos, Sí, sí. incluso tocándose en la mano y quizá incluso el culo, por ejemplo. ¿Eso es algo No. normal en España? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os sentís- Lo del culo es un poco ya ¿Sí? exagerado. Para vosotros eso es mala educación, seguramente. Sí. Sí. En España puede ser normal. Pero también si os ve una mujer mayor, por babushka, ¿sí? O le va Ahí Entonces, es más gracioso. Una, babushka. una abuela franquista. ¿Vale? ¿Y cómo es cualquier persona? Responder cualquier persona, ¿vale? No voy a daros todo el tiempo turnos. Cuando hablas con un profesor en una clase, ¿cómo es el espacio Le personal? tratamos siempre en usted y el espacio personal es muy grande, entonces. Muy Sí, grande. mostramos Con respeto, esto. Por ejemplo, ¿es normal en Moscú o en Rusia que tengáis un profesor que es vuestro amigo? No. ¿No? ¿Nunca? No es normal. Yo tengo la única persona, la única profesora es Katia, Ah, que se convirtió en mi amiga. nuestra No, no. Katia. No. Otra Katia. Ah, vale, otra Katia. Ah, vale. Samsonkina. Ah, vale, Katia, Ahí es está. palabras. Vale. Muy bien, ¿vale? Seguimos. Ahora es interesante. Vamos a hablar un poco de lengua. En español tenemos expresiones, ¿vale? Expresiones que sirven para hablar de otras culturas. Muchas veces son expresiones quizá racistas, ¿vale? O de cualquier otro tipo, pero es debido a la historia, ¿sí? Ahora vamos a ver alguna. Tenéis que decirme qué pensáis. Svetlana, este ejercicio ya lo hemos hecho tú y yo. Paetamu Gabari, Isli Hosh, ¿vale? Mirad, leemos primero todo, ¿sí? A la derecha, Sprava, a la derecha tenemos español, corso, alemana, cosaco. Aquí es Corso. Corso es de una región antigua en Italia, ¿vale? Корсиканец. Ah, Korsika. Ah, Cosaco, esta cosac, ¿da? Na ruskan. Napoleón es de Korsa. Sí. de esta isla, ¿o cómo es? Puede ser, ni знаю. Как? En esta localidad. De esta zona. Может быть. No es muy conocido en España, no se dice mucho esa nacionalidad. En cambio, alemana sí, ¿da? Cosaco, ruso, ¿sí? Del sur, de Rostov, una premier, ¿da? Cosacos. Japonesa, si no entendéis alguna pregunta. Portugués, británica, moros. Vaniat, Moros. No, moros se entiende, es mavre. de Marruecos, ¿sí? Normalmente. ¿Vale? Chino. ¿Y por qué no Marruecos? ¿Por qué moros y no Marruecos? Marruecos es el nombre del lugar, pero no de la gente. País, pero moros es Exacto, algo moros es general. el gentilicio, sí. Gentilicio en espanskan. Nie znałeś na ruskan, esta slova. Gentilicio, ¿cómo se llama la gente? ¿Sí? Ah, no. ¿Cómo se llama la gente? Gentilicio, ¿vale? Chino, americano, ¿da? Turco, romano, sueco, ¿sí? Sueco de Suecia, ¿da? Sweden. Asturiano, Asturias, en España. Francesa y indio, ¿vale? No todas, pero hay varias de estas nacionalidades que utilizamos en estas expresiones. Quiero que me digáis, ¿cuál conocéis? ¿Qué pensáis que puede ir con alguna? Por ejemplo, ¿Puedo aclarar una cosa del moro? Escuché una frase, una expresión como qué moro, qué vergüenza, algo así. ¿Por Sí. qué eso? Es un tema, por cierto, interesante, pero muy largo, ¿vale? De universidad, porque en España, debido a la relación que hemos tenido siempre con los países musulmanes, sobre todo en la Reconquista, en la Edad Media y todo, hemos tenido amor y odio, ¿sí? Muchas guerras. Entonces tenemos muchas expresiones y palabras, incluso nuestro sonido, la J, es sonido del árabe, prestado del árabe. Y tenemos muchas palabras a veces un poco racistas o negativas sobre el moro, porque siempre fue nuestro enemigo. Entonces, posiblemente si una persona dice eso,
se refiere a que es mala persona o ladrón, etc. Y aquí vamos a ver alguna también parecida. Por ejemplo, la primera, hacer el indio. Что это значит? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Svetlana, tú puedes acordarte. Hacer muy raro. ¿Raro? Niet. No, muy extraño. Hacer el indio es hacer tonterías. Tonterías, sí. Un Muy niño. extraño. Extraña cosa. Por ejemplo, un niño que hace el indio está jugando y haciendo muchas tonterías, ¿sí? Entonces, la siguiente, por ejemplo, ser cabeza de... ¿Alguna vez habéis escuchado? ¿Qué puede ser? Ser cabeza... Попробуйте, da się nie знаете, это не важно. Eso de alemana. Niet. Turco, no. Ser cabeza de moros. Ser cabeza de turco, da, esta palabra. De turco, ser cabeza de turco, ¿vale? Ser cabeza de turco significa ser víctima de algo. Por ejemplo, cuando varias personas hacen un plan, por ejemplo, en política, ¿sí? Se dice, han utilizado al ministro de Economía como cabeza de turco. Es que lo van a matar, ¿sí? Casi, políticamente. Es la víctima, ¿vale? Y esto viene también seguramente de las guerras con el Imperio Otomano, turco, sí, y todo. ¿Eso solamente en España o en países de América Latina también se utilizan? Normalmente, no estoy seguro si la utilizan mucho, pero te van a entender, seguro que sí, claro. Claro, porque sigue siendo español. Pero Vale. Es posible... Podría ser un choque cultural. Puede ser, es posible, porque en Latinoamérica el español llega mucho más tarde. Entonces es posible que no utilicen todas estas expresiones. Puede ser. Beber como un... Esta es interesante. Cosaco. Cosaco. Beber como un cosaco. Y esta es smishno porque en español dicen beber como un cosaco significa emborracharte mucho. Pero realmente yo tengo entendido que los cosacos no podían beber. No bebían alcohol en la historia. Porque tenían que prepararse y era como algo ilegal, ¿sí? Beber alcohol. Pero en español, para nosotros la imagen del ruso y sobre todo un cosaco es beber, beber, beber. ¿Vale? Despedirse a la... Británica. Francesa. 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 ¿Francesa? Sí, para nosotros tenemos mucho odio histórico a los franceses. Entonces, despedirse a la francesa es con mala educación. Educación, sí. ¿Vale? ¿Y existe despedirse a la británica? Niet, británica es otra que vamos a ver ahora. ¿Vale? De hecho, para nosotros lo británico es un poco más mejor. Ahora tenemos otra muy parecida a la primera, a la número 1. No nieto Samue, ¿vale? La primera es hacer el indio. No, сейчас, hacerse, reflexivo. Hacerse el что. ¿Qué pensáis? Hacerse el sueco. No es sueco. Hacerse el sueco significa hacerse el tonto. Durak, como que no entiendes nada. Pero es lo mismo que el indio. No es lo mismo. Hacer el indio es hacer tonterías, por ejemplo, un niño que enfada a su madre. ¿Da? Para, por favor, stop, estás haciendo el indio. Pero hacerse el sueco es cuando tú haces como si tú no entiendes algo. No sé, te estás haciendo el sueco. ¿Vale? Hacerse el inocente. En ruso, ключи дурака. Что это буквально? На испанском. No sé. No hay traducción, no podéis. Encender. Hacerse un tonto. Idiota. Vale, hacerse el idiota. Por cierto, todavía tengo que leer Idiot de Dostoyevsky, creo. Te recomiendo mucho. Vale, la tengo. A mí no me gusta Dostoyevsky por ser tan depresivo. A Svetlana tampoco le gusta mucho. Hemos hablado de Dostoyevsky. A mí, sin embargo, lo que leí de Dostoyevsky, yo leí Plenina Kasanie antes de ir a Rostov. Me encantó. Me parece Pero increíble. Idiot es aún mejor.
¿Sí? Creo, no, yo no es como fanat de Dostoyevsky, pero... ¿Tú tampoco? Sí, pero tampoco. Pero Idiot es uno de mis libros preferidos que creo que vale la pena. Смотрите здесь. El idiota. На испанском. Es una edición, por cierto, bastante colección. ¿Sabes? Bueno, no, ni еще. ¿Y cómo es prestупление y наказание en español? ¿Cómo es? Crimen y castigo. Castigo. Ah, crimen y castigo. Crimen y castigo. A mí me encantó. Es verdad que es muy larga, como las novelas antiguas del realismo, en España también, pero es muy interesante, creo. Hay un debate siempre, no sé qué pensáis, entre Tolstoy y Dostoyevsky. Como yo prefiero Tolstoy porque es más blanco, más puro, y Dostoyevsky es muy depresivo y gore, ¿sabes? Como las películas de Tarantino, no sé, un poco todo es malo y violento. ¿Qué pensáis? ¿Preferís? Prefiero Tolstoy 100%. Ah, sí. Yo solo leí un cuento, Raskas, de Tolstoy, que era sobre el karma. No sé por qué, porque creo que era cristiano, pero era un cuento budista, casi. Interesante. Él era... Pero le echaron fuera de la iglesia ortodoxa. Ah, lo expulsaron de la iglesia. Tolstoy, sí. Ah, no sabía. Dice nada. Eso es, por ser un poco más budista y no tener tanta relación con la iglesia. Además criticó muchísimo la iglesia por ver estas cosas que hacen. Interesante, Tolstoy, entonces. 100% Tolstoy. Creo que Dostoyevsky, no, por ejemplo, Idiot muestra mucho, es muy ruso, creo. Sí, más ruso quizá, ¿no? Puede ser. Bueno, de todo, como para no perder más tiempo, si queréis un día haremos un club sobre literatura, que a Svetlana también le gusta mucho el tema y podemos hablar. Entonces, seguimos. Hacerse el sueco, hacerse el tonto, ¿sí? Inocente. Siguiente, no haber en la costa. Moros. Moros. Aquí encaja perfecto, sí, lo que os he dicho, en la costa. España siempre estuvo entre la costa de África, sí, siempre, sobre todo Cádiz, por ejemplo, y nuestra costa del estrecho de Gibraltar. Siempre hubo problemas, siempre ha habido guerras. Bueno, de hecho, los moros, los árabes estuvieron en Granada, en Málaga, en Cádiz, sí. Y si venís... No hay violencia en la costa, todo está pacífico. No, ahora no, ahora normal, esto es histórico. No, me refiero a no ver moros en la costa. Ah, vale, la expresión significa, exacto, nia pasna, no es peligroso. Ya es nada, normal. Cuando no hay moros en la costa, según los españoles, es que no hay enemigos, no hay peligro. ¿Sí? Siguiente, tener patente de... Vamos a ir aligerando un poco, ¿vale? Patente de corso, en este caso. Y tener patente de corso significa tener absoluta libertad. Se utiliza mucho en el lenguaje cotidiano. Es poder hacer lo que quieres. Aquí tienes patente de corso en el club. Puedes hacer todo. Puedes impulsar a Yuri, puedes poner mute a otra. ¿Vale? Perdona, ¿estas frases son más coloquiales o también podemos ponerlas en un artículo, en un rotativo? Coloquial, tochna, seguro. Se puede utilizar siempre. Mucha gente lo utiliza. En un artículo depende, pero normalmente sí. Normalmente sí. Cabeza de turco es algo muy normal en la prensa. O en política, por ejemplo. Incluso en economía, ¿sí? Tener puntualidad, lo habéis dicho antes, puntualidad. ¿Qué nacionalidad? Alemana. Normalmente inglés, británica, ¿vale? Para nosotros... ¿Tener puntualidad británica o alemana? Na hispánskan decimos británica. Incluso si los alemanes, esta pravda, quizá ellos son más puntuales. Pero históricamente lo inglés nos parece, sí, como que tienen más la hora para el té, ¿no? De tea time y no sé qué, todo. La última, engañar como aún. ¿Qué pensáis? ¿Chino?
Chino. Mapache es muy... Japonesa. Un chino. Engañar como un chino. Significa engañar muy fácilmente a alguien. ¿Vale? Engañar muy fácilmente. ¿Vale? Muy bien, chicos, seguimos, ¿vale? Ujú. Muy interesante. Os pregunto. Sí, ahora, me gustó este ejercicio. pues, para mí es interesante también. Quiero saber, ¿hay en ruso, os pregunto a todos, si recordáis, ¿hay en ruso expresiones fijas como estas que impliquen que hablan de un conocimiento de otras culturas? De cualquier cultura, francés, español, de Kazajistán, no Sí, sé. sí hay. O despedirse como inglés. Sí, sí. No francesa. Eso, es significa como- despedirse sin despedirte. Sin despedirte. Esto en sí. español, decir adiós, sí. to samo en espanskan a la francesa. Ujú. Y no tiene sentido de mala educación. Sí, despedirse a la británica en ruso no tiene un mal matiz. Vale, vale, vale. Interesante. ¿Alguna más? ¿Qué pensáis? ¿Os recordáis alguna otra? Parecida. ¿Alguna referente a los españoles? No, No. no tuvimos buenas relaciones con españoles. No lo digáis porque yo soy español, a mí no me importa. Solo quiero saber, solo quiero saber si hay. ¿Y aquí ni no? ¿Niet? No. Sobre lo español, sobre, ¿no? Los tártaros sí tenemos un poco. Sobre tártaros. Ujú. ¿Y qué decís sobre los tártaros? No puedo recordar. Vale, pero hay expresiones. Tal vez algo como engañar, algo parecido, pero... Claro, porque habéis tenido mucho enfrentamiento. Tenemos expresión tener, no sé, precisamente, no sé, ¿Cómo es en ruso? de Suiza. Precisión suiza. Precisión. Como los relojes. Como Sí. Entonces, en español, precisión. Puntualidad. No puntualidad. No. Creo que es como algo muy, por ejemplo, on etas yelat, con precisión suiza, ¿verdad? O algo así. Sí. Lo hizo como perfecto, ¿no? Como muy... Sí. En español también. ¿Cómo se escribe? Precisión. S o... Mira, vamos a utilizar con C, este sonido que los rusos no tenéis. Y es muy precisión. 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 De preciso, ¿sí? Precise, en inglés. ¿Vale? Y os pregunto también. Trabajar como un negro. Конечно. En ruso. En ruso, trabajar como un negro. Igual en español. Desgraciadamente, por toda la cultura que hemos tenido, ¿no? De esclavismo, ¿sí? Sí, claro, incluso trabajar como un negro para un escritor, writer, en español, el negro es la persona que escribe sus libros o como su esclavo. ¿Qué ibas a decir? Andrei, creo que iba a decir algo. ¿No? Quiero que tenemos uno más que es bueno para rusos, ¿vale? Es muerto para alemán. Lo que es muerto para los rusos, no. No. Lo que es bueno para los rusos es la muerte para los alemanes. ¿Y por qué significa exactamente? ¿En qué Significa que somos diferentes. Vale. Muy Pero diferente. yo pienso que es por No la somos tan guerra diferentes. segunda. La guerra. Sí, es por la guerra segunda. Por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Y además tenemos otra expresión, la calidad soviética. Calidad soviética. Kachesva. Sí. Okay, Качество, sí. Calidad soviética, que es muy buena calidad. Interesante. Sí. Vale, y muy bien. ¿En qué contexto utilizáis lo de los alemanes? ¿En qué frase, por ejemplo? ¿Cómo podéis decir eso? Cuando habláis, ¿es algo concreto para los alemanes o para todo el mundo ahora?
Cuando No. Para Tenemos malos carreteras. Vale. Estamos... Pero las malas carreteras tampoco bien para los rusos. En Rusia alguien me dijo una vez que hay 3 cosas malas. Y no recuerdo ahora decir, ¿carreteras? Carreteras, tontos y que los tontos se resuelven el problema de las carreteras. Y era algo así, me lo dijeron. Muy bien. Hay otras palabras interesantes que creo que son internacionales y, por ejemplo, un ruso, incluso si no habla español, entiende y la utiliza, ¿no? Siesta o chica, ¿no? Un ruso de Moscú que no hable español puede entender y sí, son como internacionales, ¿o no? Sí, chicas, sí, 100% va a entender. Y también cuando no estudié español, ¿vale? yo escuché la palabra amigo siempre. Amigo. Sí, amigos, sí. Amigo, sí. Chica... Interesante. Chixa, más. Pero chica, Chica es... chica en Spanska, ¿no? Palabra italiana también. Sí, No, en italiano dicen ragazza. En italiano es ragazza, sí. Bueno, no sé, quizá utilizan chica a veces. Pero también. puede ser, pero chica viene del español. Es un poco vulgar. Sí, ¿no? Por eso digo, chica, en español, si tú vais a ir, André y Julia, vais a Málaga, y decir, esta chica, o chica, por favor, ¿puedes ayudarme? Chica, eta ochen tipishna, chica prosta dibushka, ¿vale? Para nosotros es normal, pero en ruso es negativo, ¿sí? No es negativo, no, pero... No es negativo, sí. Andrei, ahora funciona tu webcam. Un poco vulgar. Vulgar. No, simplemente especial. Para concreto, ¿sí? Añadir el sabor. No podemos usar esta palabra para personas para personas desconocidas. Chica. Solo por personas que yo conozco. Pero a mí me dijeron una vez que incluso para desconocidas se utiliza como un poco como prostituta, chica. ¿no? Sí, no como prostituta, pero como la chica con la que quieres ligar. Y sabes, a mi madre una vez le dijeron como chica en la playa los jóvenes, pero no sé. ¿En Rusia? Sí, a mi madre, pero fue como que mi madre es de edad de... Os pregunto directamente, Svetlana, Julia, si a vosotras en Moscú os para un chico por la calle os dice chica, ¿os sentís mal o bien? No he escuchado de chica en Moscú. No es... pero en la hipótesis. Amigos, sí, siempre chico. Andrei, ¿no? No he escuchado. Vale. ¿Y tú, Julia? Yo pienso que es normal, porque yo chico, no chico, es normal, no sé. Normal, sí. Después de aprender español, ya te cae bien. Claro, quizá un ruso que no habla español, ¿no? Quizá chica tiene casi otro significado para él, no sé. Vale, interesante. Vamos a seguir. Perdón, ¿puedo aclarar una cosa? ¿Puedo usar la palabra chica para referirme a la novia o chico al novio? A la novia, depende. Si lo dices con posesivo, da. Si dices mi chica, maya dibushka. Vale, sí. Todo está claro ahora. Mi chico, mi chica. No, prosta chica, está normal, la chica, dibushka. ¿Vale? Muy bien, vamos a hablar de un tema que es muy interesante, la cortesía, es decir, la educación en la lengua, lingüística. Por ejemplo, entramos en un bar, ¿vale? Algunos habéis estado ya en España. ¿Qué os parece más normal en español? ¿Qué frase utilizaríais? La primera, un cafelito, por favor. O, ¿podría usted ponerme un cafelito, por favor? ¿Y por qué? ¿Qué pensáis? Yo utilizaría la segunda frase porque es más cortés. Más... ¿Vale? ¿Y lo demás? Como la chica rusa. Chica, ¿no? Creo que
Muchacha rusa. Muchacha, ¿vale? ¿Qué pensáis todos? Creo que lo más adecuado es la primera frase, pero a mí me gusta también más la segunda. ¿Sí? ¿Vale? ¿Yuri? Creo que más adecuada la primera y la segunda suena un poco rara. No. Es veterano. ¿Tú cómo lo dirías? Si vienes a Cádiz y entras en un bar. 2 cervezas, por favor. ¿Y qué opina, payaso? ¿Y aquí qué dirías? ¿Un cafelito, por favor? ¿O podría usted ponerme un cafelito, por favor? Un cafelito me parece que es mejor. Vale, bueno, esto es un ejemplo que siempre ponemos en la universidad. Es interesante cuando se habla de cortesía lingüística, porque también la lengua y la cortesía es diferente en cada sistema lingüístico. Por ejemplo, yo no hablo todavía mucho ruso, pero me he dado cuenta, ya samietil, que en ruso utilizan mucho más el vui, la cortesía y todo, ¿sí? En español es diferente. En francés, na franchuscan, tatoshi samo na ruscan, na premier. En inglés también es una lengua muy polite, ¿sí? Utilizan siempre el please, habla, y es algo muy interesante porque un ruso, tal como habláis en ruso, cuando viene a España, normalmente va a decir esto. ¿Podría usted ponerme un cafelito, por favor? Pero, fijaos, en español, esto tiene condicional, podría, ¿da? Podría, usted, vui, un cafelito, hito, diminutivo, por favor, payalsta. Tenemos 4 elementos de cortesía en la frase. En realidad, en español, quizá por nuestro carácter, no lo sé, esto es raro. Si vosotros decís esto, un español se va a reír. Va a decir, ja, 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 este es ruso o es de otro país, porque es demasiado educado. Suena raro. En español, simplemente el diminutivo, es decir, hito, un cafelito, una mesita, una botellita, una cervecita, ¿da? Esta noche normal. Una cervecita, porfa, una cervecita. Incluso sin por favor. Prosta, un cafelito. Esta normal, ¿da? Es educado. Paetamu, cuando enseñamos español, es importante, kanieshna, aprender la gramática, pero también es muy importante aprender esto, cortesía, pragmática. Y normalmente los profesores no lo enseñan. Cuando venís a España no podéis hablar así, porque esto no es español. Es como una traducción directa del ruso. Lo normal es decir, un cafelito. De hecho, si veo a un ruso diciendo en un bar, un cafelito, yo sé que ese ruso ha vivido mucho tiempo en España. O ha estado en contacto, ¿sí? No tiene ya tanto choque cultural con España. ¿Vale? Entonces, os pregunto, ¿pensáis que vuestra lengua, el ruso, afecta, influye cuando somos educados o no en otro país? ¿Qué pensáis? ¿Y qué ejemplos podríais ponerme? Yo puedo poner un ejemplo muy interesante, muy divertido. Cuando 2 ucranianos, una pareja, inmigraron a Argentina, ¿vale? Y ellos usaron las palabras españolas con gramática ucraniana y resultó como «Дорогой, закрой вентану, hablar по телефону с Ихою». Es como... Es un poco raro, sí. Sí, pero utilizan las palabras. ¿Y la gente se rió? ¿Sí? ¿La gente se reía o qué? Pero hablaron así, de esta manera, entre ambos, entre ellos. Entre ellos. Sí, es típico ejemplo, ¿no? De choque cultural en la lengua, ¿sí? En la lengua, con la cortesía, con la educación, con todo. Y entonces, ¿qué pensáis? Por ejemplo, cuando yo vivía en Rusia, y quizá ahora cuando vaya a Moscú me pasará igual, muchas veces cuando hablaba con la directora de mi universidad, ¿sí? Señora vicedecana, directora del centro. Yo normalmente en la universidad en España a los profesores le hablamos de tú. Da, muy gabarín a ti, la vaina a ti. Con los profesores, esta normal.
Entonces yo allí a veces hablaba de ti. Y yo creo que para ella quizá yo fui mal educado, ¿no? Y por eso, простите. Porque yo no sé, no es porque no sé ruso, es porque no sé cómo es la educación lingüística, el ruso, ¿entendés? Es algo más complicado. Te puedo dar un ejemplo. Yo trabajaba en la universidad como una profesora y tenía estudiantes de segundo y tercero año. ¿Vale? Y yo yo no quería que me llamaron con nombre patronímico patronímico y usted, vale. Sí. No, pero usted sí, pero Katya. Vale, Katya no можете ходить, да? Y dentro de poco me llamaron de, no sé, Dean's Office, de administración. Sí. Y me dijeron que, ¿sabes? ¿Sabes de mala educación? No hay derecho a comunicar con estudiantes así. Claro. Es que tú eres profesora y... Tienes que tener tu cargo, tu estatus. Sí, para los rusos, no sé si es por la Unión Soviética, la historia, para un ruso todavía es mucho más importante. Por ejemplo, incluso me contaron un caso extremo entre marido y mujer, ¿da? Жена и муж, ¿da? Они работают en la misma universidad, pero cuando trabajaban se hablaban de usted, de vous, pero eran marido y mujer, ¿sabes? Puede ser. Entre la profesión, sí, hay una diferencia muy grande entre la profesión, el trabajo y lo serio y el espacio personal, ¿no? Me pareció raro, para mí es raro. Pero sí. Fue interesante. Pero a veces podemos tratarnos como de ironía a usted, a los nuestros padres, como... Pero es de ironía algo así. Pero, por ejemplo, a los padres normalmente, estadísticamente, se le habla de vous. No, claro que no. No. No se puede. Pero es como irónicamente. Pero puede ser, porque en España normalmente tú, claro, tú y papá, mamá, pero hace 30, 40 años después del franquismo, por la dictadura, para mis abuelos, por ejemplo, era normal hablar a su padre de usted y no decir papá, decir padre. Es más culto. Padre, por favor, ¿podría usted? Era normal con los padres. No, en Rusia también, pero antes de época soviética. Claro, normal. Sí, en la época de los zares y todo, ¿no? Que era más serio. Sí. Muy bien, vale, vamos a seguir. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué diríais? ¿Es más educada o no se puede? Ni Vasmoshina. ¿Qué pensáis? ¿Ruso o español? ¿Qué diríais? Yo diría que para saber hablar y escribir en ruso tienes que ser muy bien educada, porque es una lengua muy difícil. Vale. Vale, pero tú te refieres a otra cosa, pero claro. ¿Y los demás pensáis que el ruso o el español es más o menos educado la lengua, como lengua o no? Yo creo que todas las lenguas mediterráneas es más fácil, más fácil como lenguas de nórdica, ruso, alemán, Suecia. Pero cuidado, no sé si me estáis entendiendo. La pregunta no habla de si es fácil o difícil. La pregunta significa si pensáis que es más educada, polite, o no. Creo que igual, pero en su propia propio sentido. Con su propia estructura y todo. Estructura, sí. Claro que en ruso hay muchas expresiones de cortesía.
Sí, y frases y formas complicadas que suenan más Más elevado, más culto, más... educado. Estoy Pero de no acuerdo. creo que por eso ruso es más educado que español, simplemente diferente. Esta pravda, os explico una cosa muy rápidamente que estudiábamos en la universidad y me parece muy interesante. Respecto a este tema, se dice normalmente que el ruso o el inglés es una lengua más educada, más polite, que el español. No, esta ni es pravda. Cada lengua tiene su forma, su sistema de cortesía lingüística. Por ejemplo, en español no hace falta decir por favor o usted, pero ito, hacer la palabra pequeña, sirve como educación. Entonces, hay muchos elementos en cada lengua diferentes que se utilizan para mostrar la educación. Una profesora de Rostov nos decía siempre que el español es una lengua más cortés y educada y quizá de, ¿cómo decía?, de subjetividad, porque tenemos subjuntivo. Y el ruso no. Y yo dije, esta ni es pravda. El ruso no tiene subjuntivo, pero tiene otra forma para hablar de lo subjetivo. Kanishna, kaji yesik, tiene su forma de explicar algo. No significa que porque una lengua tiene una estructura, la otra ya no la tiene. Quizá es diferente. Y aquí creo que, como ha dicho Katia, exactamente, es diferente. Vamos a hablar un poquito más de cultura, ¿sí? Situaciones. Os voy a poner alguna situación en donde puede haber choques culturales. A ver qué pensáis. La primera, el saludo. ¿Da? Esta es normal. Cuando nos saludamos. ¿Cómo se saludan en Rusia? ¿Y cómo es en España? Este tipo de situaciones. Dos chicos, Piervi, ¿vale? La primera. Dos chicos que son amigos desde la infancia. ¿Qué pensáis? Primero en Rusia y después en España. Quizás la misma. En Rusia con abrazos y con besos. Con besos. También, ¿sí? Sí. Y en España también, ¿sí? Aquí es normal. No sé sobre hombres, amigos. Vale. Apretan las manos. Con las manos. Para nosotros es como que incluso los rusos, entre hombres, son más distantes. Nosotros no tenemos tanto miedo incluso a dar un beso a un amigo. Un italiano y un español te puede dar un chico te puede dar un beso. Y sí. Qué fuerte. Pero con ruso no, ¿no? No. Por eso En Rusia no. Perdón, apretar las manos o apretar manos o... depende del contexto, pero normalmente apretar las manos. Apretón de manos. Se utiliza el sustantivo normalmente. Dar un apretón de manos, ¿sí? No creo que los amigos dan apretón de manos o a veces pueden abrazarse, no muy... Da, pero aquí, decimos dos chicos que son amigos desde la infancia. ¿Vale? Es decir, se acaban de encontrar, sí, hace mucho tiempo que no se ven. Sí, hace mucho tiempo que... Sí. Ahí, claro, como ruso, ¿no? Abrazo o incluso, aunque sea de ayer, quizás lo has visto ayer, pero puedes abrazar. Un abrazo, es normal, dar un abrazo a un amigo, sí. No, en Rusia no es normal. Pero cuando quieren mostrar con ironía que son algo más que amigos. Claro. Como una estrategia, sí. Pero no es... No. Pero es para burlarse. Vale. Y la siguiente, ¿qué pensáis? Hablad todos, porfa, los que estáis más callados. Dos chicas que se conocen desde hace mucho tiempo. No chicos, chicas. ¿Toshisamos? No, podemos besarnos. Sí. Besarnos, abrazarnos, más cordial. Es más normal. Claro, entre chicas no se dan la mano, ¿no? Es curioso que solamente los reyes, ¿sí? Los reyes, los príncipes, sí, con chicas se pueden dar la mano. Pero en la cultura de casi todos los países, ¿por qué? Porque las mujeres pueden darse un beso y no los hombres. Pero, ¿sabes? Ahora también damos un apretón de manos con los hombres si son colegas. Sí. Chica y chico, ¿verdad? Sí, a ver. Vale, sí. Eso es diferente. Por Chico ejemplo, y chica. El otro día había aquí una chica de México en mi casa que no la conocía y yo cuando me presento a una chica doy un beso, normal, 2 besos, ¿sí? Esta chica era de México, como rusa, y se sintió un poco violenta porque ella está acostumbrada en México a los hombres que no conoce a dar la mano. En Rusia también, ¿no?
Sí. Un poco diferente. Y a veces... Con hombres desconocidos, por supuesto, no nos besamos. Aquí no, aquí en España, y acostumbraros. Por eso, este es el principal choque en España. Quizá Julia, ya lo ha comprobado, cuando estáis en la calle, vais a Málaga, Cádiz, Madrid, si os presentan a un chico, os va a dar 2 besos. ¿Kanishna? Y entonces vosotros tenéis que decir sí o no. Normalmente, os lo aviso, si decís que no, para un español eso es mala educación. No lo entiende. Un español piensa que esta chica está siendo maleducada. Yo lo entiendo, porque sé cómo es la cultura rusa. Pero un español va a pensar, qué borde, qué fría. ¿Sí? ¿Qué pensáis? Porque a veces hay una relación entre la mala educación y la cultura. Es decir, ¿hasta qué punto tenemos que adaptarnos a la nueva cultura para no parecer maleducados? ¿Qué pensáis? Esto es un tema interesante. Pero sabes, cuando un ruso, por ejemplo, hace gestos como españoles y habla incluso con esta léxica obscena que utilizan los españoles, eso también parece un poco raro. ¿Sí? Me parece que sí. Puede ser, claro. ¿Y qué os parece cuando eso, lo que os acabo de preguntar? Si vosotros, las chicas, ¿vale? Sobre todo las chicas, venís a España y os presentan a 2 chicos en la Academia de Español de Málaga, o si vienes Svetlana o Katia, vais a Madrid y os presentan a 2 chicos en un bar. Y los chicos quieren daros 2 besos para decir Privet, Minia Sabut, da, Uchem Priatna. ¿Qué hacéis vosotras? Y si Yo aceptaré porque yo entiendo que es... la cultura española. Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Svetlana, piensas igual? Sí, pienso igual. También. Porque hay gente, sobre todo de algunas culturas, que piensan que no hay que adaptarse. Os pongo un ejemplo, un poco extremo. Algunas chicas de algún país árabe, ¿vale? Que tienen una cultura y una religión mucho más cerrada, quizá, con la gente que no conoce. Por ejemplo, una chica de Jordania, de mi universidad, ¿vale? Me la presentaron. Julián, esta es, no recuerdo el nombre. Y yo, por supuesto, iba a dar 2 besos, porque para mí es lo normal. Y la chica no me dijo no, sino la chica simplemente se separó de mí y miró a otro lado. Para mí esto fue un choque cultural, pero me sentó mal, me sentí ofendido, ya vi del sí. Porque yo entendía que ella no puede hablar con un hombre, incluso mirar, quizá no puede mirar a un hombre, era así, y venía con el pañuelo y todo. Pero para mí era como, no entiendo, estás en España y sabes que es lo normal. Creo que para esa persona va a ser difícil tener amigos en España. Claro, si estás en Roma, hace como... Frase fija también. Como romano. Decís en ruso eso. No sé. No. En español creo que hay algo parecido, pero no estoy seguro. Sí, hay un proverbio que no puedes entrar en otra casa con tus reglas. Vale. Sí. Metáfora, sí, se entiende. ¿Estáis todos de acuerdo con esto o no? Puede haber diferentes opiniones. Niche vostras nada. ¿Todo el mundo piensa igual? Si os aglasni, sam noi. Sí. ¿Da? Sí. Странно. Estamos de acuerdo con el profesor. ¿Conocéis a Wisniewski Oscar Wilde, el escritor? Sí, claro. Él es muy conocido por muchos de sus aforismos. Aforismos son quotes, una pequeña frase. Sí, es lo mismo en ruso, aforismo. Aforismo, хорошо. Y él decía que cuando todo el mundo estaba de acuerdo con él pensaba que estaba equivocado. Aquí hay un problema. No más emotional. Vale, la última. Un chico y una chica se acaban de conocer. ¿Cómo es en Rusia y cómo es en España? Depende. Desconocidos, en la calle. Yo pienso que ellos dicen adiós y todo. ¿Cómo? Pienso que ellos dicen adiós o hasta luego y todo.
¿Cómo que adiós? Sin besos, sin, no sé, sin Prosta... algunos gestos. y dice, ¿Naswite o Paca? Sí, Paca. No, se acaban de conocer, significa que hace poco han conocido. Sí. Y también depende de la edad. Por ejemplo, si son 20, pueden decir Paca, pero si son de edad de 30, Más seguro mayor. que van a decir... Padre cómoda. sí. Normal. Vale, seguimos. Presentación de pareja. Un tema que también suele causar choque cultural, ¿no? Acabas de echar hipótesis, ¿vale? Pensad, o pensáis en vuestro hijo o vuestro amigo, no importa. Tenéis novio, nuevo novio, ¿verdad? Pari Nilidushka. ¿Lo presentáis a los padres, sí o no? ¿Y cuándo? Después de unos meses, solo si es algo muy formal, va para boda, ¿verdad? Nunca se lo presento, esas cosas no, entre mis padres y yo no, o inmediatamente, Druk, sin problemas, puede entrar en mi casa. ¿Qué pensáis? ¿Cómo es en Rusia? Me interesa. No, realmente es una cosa personal y de familia. Sí, depende. Depende, pero creo que en general estamos muy abiertos, porque sí, ¿sabes qué significa hospitalidad? Hospitalidad. Ajá. Es Sí, que, hospitalarios. es que no es problema invitar conocidos y Pero amigos. no conocido, novio. Novio de... Novio. Entonces creo que no hay ningún problema. Vale, está bien, ¿no? Es normal. Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Suele ser así? Sí, estoy de acuerdo, pero no sé, cuando tienes la edad de 10, 15, de 15 años, adolescente. pues no sé, es un poco raro decirte que es mi novia. No sé. Sí. Yo pienso Pero que si eres más mayor, es diferente, ¿sí? sí, claro. Es depende de tus padres más que de cultura. Sí. Depende de la cultura de tus padres. No de cultura en general, no de qué cultura de tu país, de cultura de tus padres. Claro, sí. André, ¿tienes un gato? Sí, ha pasado un gato. Vale, chicos, vamos a acabar con este tema que me parece el más interesante. Lo hemos hablado al principio. Horarios y puntualidad. Siempre hay problemas. Eso, pregunto, sí, ¿no? ¿Os molesta la impuntualidad? ¿Qué pensáis de ella? ¿Pensáis que hay culturas más puntuales, menos puntuales? Davai, habla tú. Por favor, por turno. Primero, Albina. Vale. A mí me molesta muchísimo, ya te he dicho sobre mi profesor mexicano, quien no tiene culto al trabajo, no le importa las cosas. ¿Cuánto tiempo suele llegar tarde? Llega normalmente 10 minutos más tarde, pero está bien. Pero la última clase nos liberó, ¿Vale? terminó la clase. ¿Se puede decir liberó? Niet. No terminó la clase. No acabó la clase. 40 minutos más temprano. ¿Serioso? Sí, para mí es como no tiene culto del trabajo. Albina, cuidado porque quizá tu profesor mexicano va a ver este vídeo en YouTube después. Y te lo va a decir. No, está bien. Este profesor se llama... Dejamos claro que es un buen profesor, solo que es mexicano y llega tarde, es normal. Vale, ¿y qué pensáis todos, los demás? Davai, Gabariti, ¿qué os parece? A mí también me molesta. Katia. A mí también me molesta la impuntualidad y creo que es normal llegar a ver 15 minutos tarde y no más. Si más es ya es ¿Mala educación? ¿Mm? Eso os quiero Mala preguntar. educación, Porque... mala educación. Y, no, pero yo puedo esperar a la persona. ¿Cuánto tiempo? La cosa más importante para mí es
avisar si, si Llegas tarde. vas tarde y con detalle. No, por ejemplo, perdón, llego tarde, llego 10 minutos tarde. 10 minutos o O 2 20 horas. minutos. Llego un día más tarde. Nos vemos mañana. Demasiado, pero sí. Sí, normal. Sí, avisar por educación. Yo Avisar, sí. Y también recuperar las horas, por ejemplo. ¿Se puede decir así, recuperar las horas? Sí, sí, sí. Tú te refieres a la clase, ¿sí? Al Sí. final de... Todavía no me molesta. Ahora estoy pensando en clase. Sí, mirad, no tenemos mucho tiempo más hoy. Si queréis por correo, por email, os puedo mandar este artículo que hay debajo. Es un artículo que habla sobre la puntualidad desde un punto de vista psicológico. Es interesante porque dice que incluso en psicología se está estudiando por qué la gente llega tarde. Y hay muchas teorías. Hay diferentes profiles, como perfiles de gente que llega tarde, ¿no? Incluso hay gente que piensa que puede ser un trauma o algo. Y claro que hay culturas que, es verdad, latinoamericanos suelen llegar más tarde, ¿sí? Españoles, italianos, lo mediterráneo también un poco. Y hay esta diferencia que ocurre con casi toda la cultura entre sur y norte. En los países más cálidos y más fríos. No sé por qué, pero es verdad que hay una relación muchas veces. Y también con esto de la puntualidad. Y en este artículo se habla de que para alguna gente o para mucha gente es mala educación llegar tarde. Es decir, porque significa que no estás siendo responsable, ¿sí? Que no cumples con tu palabra. ¿Para vosotros es así? ¿Sí? ¿Siempre es mala educación o pensáis que depende? Sí, nos explicaron las razones por qué llegaron tarde. Sí. El avión puede llegar tarde, por eso has tardado un poco, No, pero el avión es diferente, es algo técnico. Pero, sí, eso. Pues las razones pueden ser diferentes y por eso depende de cada caso. Vale. Creo que los rusos... ¿Qué? Perdón. No, Katy y después Yuri. Davai. No. Davai. Ahora todo el mundo, ahora todo el mundo de la educación. Davai, Katia, Patón, Yuri. Gracias. No, yo quería decir que para los rusos creo que sí, nos molesta cuando las personas, por ejemplo, de otros países, extranjeros, se tardan, pero nosotros podemos aceptarlo. ¿Vosotros podéis llegar, y vosotros, los rusos, podéis llegar tarde o no? Un poquito. Un poco, 15 minutos es... Porque Depende. estoy de acuerdo que los españoles y los latinos son horribles, Ushasna, Inagda, llegan muy tarde y todo, pero yo también cuando he vivido en Rusia me parecía que la organización rusa, lo siento, pero es lo que viví, era un desastre, Inagda. También los alumnos incluso llegan tarde, no llegan, cambian la clase, no te avisan. También los rusos creo que tienen mucho de esa impuntualidad, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensáis? ¿O depende? Eso por la última hora, ¿El qué? el momento de la vida, porque normalmente no tuvimos tantos problemas con la educación. Ahora sí, con las reformas educativas perdemos mucho de lo que tuvimos antes. Ya. Es por eso. No creo que es problema de la universidad y no de rusos. Por la reforma educativa. Vale, piensas que no es de la cultura rusa, sino concretamente en la universidad. Sí. Y en general, un ruso, entonces, si llega tarde, pide perdón, ¿o no? Sí. 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 No, en mi universidad yo recuerdo que casi nadie se tardaba y sí, y si tardaba, siempre pedía perdón y... Claro, normal. No, incluso cuando llegas al teatro o al concierto, no puedes entrar si te tardas. Claro, es normal, sí, oficialmente, cuando hay... Yo creo, por ejemplo, en España, también creo que mucha gente llega tarde cuando es entre amigos, ¿no? Pero cuando es algo oficial, el trabajo,
normalmente. La gente en España es puntual. Depende del contexto también. Muy bien. Por cierto, chicos, algunos lo sabéis que yo iba a Moscú, ¿sí? Un segundo. Sí. Que ya no hay más tiempo. Voy a Moscú. Iba a ir a Moscú en septiembre-octubre para trabajar en la universidad, por cierto. Pero hubo problemas y hace 2 días, se lo contaba a Svetlana, me llegó un email precisamente por estos problemas que hay con la universidad rusa. Había 4 estipendios, ¿sí? Plazas para trabajar como profesor. Ahora solo 1. Y hubo problemas porque había varias gente de Cádiz, de mi ciudad, que iba a Moscú. Finalmente puedo ser positivo y decir que me la han dado a mí. Es decir, voy a ir a Moscú. ¡Ay, qué bien! Estoy contento. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que fue difícil porque llevo 1 año esperando para ir a Moscú y se cansó, ani говорили, не можешь. Это не серьезно. Pero bueno, tuve suerte, no lo sé, voy a ir yo. Y si todo va bien, a partir de octubre, cuando André y Julia vienen a Málaga, creo que yo voy a ir a Moscú. Intercambio. Sí. Intercambio cultural. Así que chicos, a los nuevos y a los de siempre, este es mi email, mi correo. Si necesitáis el PowerPoint, si queréis hablar conmigo, cualquier cosa, ese es mi contacto, ¿vale? Espero que os haya gustado el club hoy, yo me lo he pasado muy bien. Así que ¿Puedes enviarnos este artículo? Sí. También. Entonces, Kanishna, Por favor. pero por favor, porque tengo muchos estudiantes, ahora, escribidme vosotros. Email. Puedes enviarlo en el chat ahora. ¿En el chat? El artículo sí puedo ponerlo en el chat. El enlace. El PowerPoint, no. ¿Vale? Lo pongo. Sí, claro, pero el enlace para este artículo. Kanishna, lo busco. Así que nada, chicos, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Sí, claro, muchas gracias. Muy bien. Ha estado muy bien también conoceros a todos, los nuevos y estar con los de siempre. En el futuro, ya sabéis, todos los miércoles, en principio vamos a seguir todo el verano. Vale. Y seguiremos hablando de diferentes temas. Os lo he puesto en el chat ahora, ¿vale? Gracias. De nada. ¿Cómo se quita esta pantalla de todavía no me acostumbro? Ahora sí. Se fue la pantalla. Muy bien, os he puesto en el chat el artículo sobre la impuntualidad, ¿vale? Gracias. Y si queréis cualquier otra cosa, escribidme el correo. Gracias a ti. Nos vemos otro día, ¿vale? Encantado a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Paca, paca. Nos Hasta vemos. luego.